Hermano y hermana, para este domingo 8 de enero, yo le invito a que busque en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo del 1 al 9, vamos a tener la lectura de este día. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha de que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce.
el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del escalabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Yo entrego a todos mi gloria, no entrego a todos mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. El mensaje para esta tarde lo he titulado La identidad del siervo. Hoy en día se celebra el bautismo del Señor como una manifestación de Dios Padre, quien anunció desde el cielo: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús también fue una manifestación de la presencia de la Trinidad. Dios Padre habló, Dios Hijo se bautizó y Dios Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Dios es uno, pero a la vez en tres personas. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Con el bautismo, Jesús inició su servicio. Dedicó su vida completa a servir a Dios hasta su muerte. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es la identidad del siervo? La identidad de un siervo es su servicio. Un siervo es alguien que lleva a cabo la voluntad de otro. El siervo del Señor cumple la voluntad de Dios y generalmente en la Biblia se reconoce como alguien que ha sido escogido por Dios para ocupar una posición de liderazgo. Y esa posición va a representar a Dios. La identidad de ese siervo se mide por los atributos de humildad y de amor. Recordemos, hermanos y hermanas, que cuando Jesús vino a la tierra, asumió el papel de siervo. Jesús dijo que había venido a servir y dar la vida en rescate de muchos. Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Entonces, la identidad de Jesús es un siervo que vino a servir. La identidad de un siervo de Dios, por ende, va a ser servir como Jesús lo hizo. En los textos de Isaías que acabamos de leer, se ve la esencia del servicio de Dios como un siervo. He aquí mi siervo, dice el versículo 1, mi escogido, en quien he puesto mi espíritu, él traerá justicia a las naciones.
no alzará su voz en las calles, dice, y traerá justicia a través de la verdad. No se cansará ni desmayará. Da aliento a su pueblo, será luz a las naciones, anunciará las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque abrirá los ojos de los ciegos, sacará de la cárcel a los presos y sacará de las tinieblas a los que andan en oscuridad. Esta es la versión de Reina Valera 1960. Entonces, la palabra justicia es igual a hacer la voluntad de Dios. También significa hacer la misión. Jesús vino a la tierra a servir, a hacer la voluntad de Dios. Jesús no anduvo haciendo la propia voluntad, hizo la voluntad de Dios. Y Dios le dio una misión, y esa misión fue reconciliar al mundo con Dios para ofrecer el regalo de la salvación y la vida eterna. Por gracia somos salvos, porque es un regalo de parte de Dios. Algunas características que los siervos de Dios deben de reconocer. Número 1, el siervo responde al llamado de Dios. Y cuando Dios llama, lo llama a una misión. Dios lo escoge y lo llama a servir. El siervo no está solo. Dice que Dios pone su Espíritu Santo en él. Es decir, que trabajan juntos, no trabajan separados. Y el siervo hace la voluntad de Dios. La segunda característica que es bien importante que el siervo conozca es que el siervo debe de creer en las promesas de Dios. El siervo reconoce que Dios lo sostiene para hacer el trabajo. El Espíritu Santo lo fortalece y lo sostiene. En el versículo 6, siempre en la versión Reina Valera, dice: yo le sostendré y le guardaré. Entonces la fe de un siervo está arraigada en Dios. No cree en su propia autosuficiencia, sino que su fe está arraigada en Dios. Número 3. El siervo identifica lo que Dios quiere que haga. Y esto es bien importante porque hay siervos que ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Pero el siervo identifica lo que Dios quiere que haga. Dios quiere que esa persona camine en amor, porque reconoce que Dios lo amó primero. Que camine en obediencia, porque es Dios quien lo ha escogido. Que camine en humildad, como lo hizo Jesús. En Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13, dice, y lo podemos leer todo junto cuando usted lo encuentre. Y dice así: ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te mando a cumplir. También en Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Mire qué hermosas palabras que nosotros también podemos aprender.
Número 4, o la cuarta característica que el siervo debe de reconocer, es que el siervo identifica su misión. Sembrar la semilla de la palabra es la misión del siervo. Y Dios lo pone por luz en las naciones y va anunciando las buenas nuevas de salvación. Antes que Jesús naciera, Dios ya lo había escogido para llevar luz del Evangelio, el mensaje de salvación al mundo. Cristo ofreció salvación a todas las naciones. Cuando Jesús ya no estaba, los apóstoles comenzaron el movimiento misionero para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero la obra misionera hoy en día continúa con usted y conmigo, hermano y hermana. Y continúa con la gran comisión de Jesús que le encontramos en Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Llevando la luz del Evangelio a todas las naciones. Fíjese que desde nuestro bautizo, Dios nos llama a servir. Desde nuestro bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nos invita a ir por el mundo sembrando la semilla del Evangelio. Esa semilla que vamos a plantar un día dará fruto. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. O sea que a partir de nuestro bautismo nos incorporamos a servirle a Dios. Usted podrá pensar, si nosotros sembramos frijoles, a lo mejor vamos a obtener la cosecha en 3, 4, 5 meses. Pero si sembramos un árbol de limón, probablemente en 2 o 3 años vamos a obtener limones. ¿Cuántos limones da el árbol? ¿Cuántas cosechas da? ¿Cuántos años el limón produce frutos? ¿Cuántas personas se alimentan de él? Lo mismo sucede si plantamos un árbol de manzana. Se esperan los frutos de 3 a 6 años, pero lo más hermoso del árbol de manzana es que produce frutos de 35 a 40 años. ¿Se imagina usted cuántas manzanas produce una sola semilla que se plantó? Pero ¿cuántas personas se alimentan de ese árbol? En mi pueblo donde yo me crié, había un vecino que le gustaba plantar semillas de árboles frutales en cada casa de la finca. Él decía, esta semilla dará fruto que alimentará a las nuevas generaciones. Y eso es muy cierto, hermano y hermana. En las casas se tienen árboles frutales y los niños que van creciendo, esas nuevas generaciones, van comiendo de ese fruto. Es lo mismo que sucede con nosotros los cristianos. Entre más semillas plantemos, más frutos vamos a tener. Quizás en 5 meses, en 2 años, en 5, en 10 años. Pero de esa semilla del Evangelio, las nuevas generaciones seguirán alimentándose. Cada semilla del Evangelio que plantemos es un ejercicio de fe, un ejercicio de esperanza que un día dará fruto. ¿Se imagina usted? Hay hermanos y hermanas que viven 30,
40 años atendiendo a una iglesia. ¿Usted se imagina cuántas personas ellos invitan a que vengan a la iglesia, que conozcan la palabra de Dios, con la esperanza y la fe que un día esa semillita que se siembra o sembraron va a dar fruto? Y así, hermano, se va construyendo la iglesia de Cristo. Unos se van, otros vienen, generaciones crecen, generaciones se van, pero la iglesia del Señor no termina. Hermano y hermana, el siervo es escogido por Dios y responde a un llamado. El trabajo del siervo es ayudar a las personas a que tengan una relación con Dios, a reconciliar al mundo con Dios, reconciliar a aquellos hermanos y hermanas que se han ido e invitarlos a que regresen a los caminos de Dios. El siervo no trabaja solo, trabaja con el poder del Espíritu Santo. El siervo reconoce que desde su bautizo ha sido llamado a servir a Dios y a la comunidad. Vive en comunión con Dios, con la iglesia y con los demás. Cuando el siervo reconoce su identidad, vive en paz, en obediencia, vive haciendo la voluntad de Dios, trabajando con el poder del Espíritu Santo en la misión de la iglesia, para que ésta crezca en números y en servicio. Leamos Hechos capítulo 9, versículo 31, que dice: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hermano y hermana, vivir en paz en la iglesia es necesario, porque los conflictos destruyen la iglesia y destruyen el cuerpo de Cristo. Es bien importante reconocer cuál es la identidad de un siervo. Es aquella persona que está llamada a servir en la iglesia o en la comunidad. Amén. Día de alegría y de